Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a Romanos capítulo 1. Hoy vamos a estar leyendo a partir del versículo 2 al versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Y le voy a dar lectura. Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4. Estamos en nuestra segunda enseñanza de esta carta a los romanos. Y dice así el versículo 2: el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muy bien, el tema que vamos a tener para este domingo se va a titular, a manera de pregunta: ¿existe mejor noticia? ¿Existe mejor noticia? Y bueno, vamos entonces a continuar con esta enseñanza. Vamos a continuar con la salutación que hace el apóstol Pablo. Desde el domingo anterior les expresaba que esta salutación que hace el apóstol Pablo es una salutación muy larga. De hecho, es la salutación más larga que hace en sus cartas en el Nuevo Testamento, porque en cada una de ellas, como también veíamos el domingo anterior, el apóstol Pablo está instruyendo a los nuevos cristianos, a aquellos que han creído en el Señor, que se han convertido al Señor y que ellos no conocían a Pablo y que ellos no tenían los evangelios, porque los evangelios apenas se estaban escribiendo, no estaban circulando todavía. Entonces, la primera literatura cristiana que ellos tienen de instrucción apostólica es precisamente el libro de los Romanos. Y entonces, por eso entendemos por qué el apóstol Pablo, desde que inicia, es decir, desde la misma salutación que hace, ya está exponiendo instrucción, doctrina a los cristianos. Y el día de hoy pues vamos a ver cómo el apóstol Pablo presenta la noticia de noticias, la mejor noticia. Por eso el tema que hemos titulado para este domingo: existe una mejor noticia, existe mejor noticia que la que el apóstol Pablo nos va a estar diciendo. Y vamos a leer entonces estos versículos del 2 al 4. Vamos a comenzar con el versículo 1 nada más para tener este contexto, para poder ir entendiendo lo que el apóstol Pablo está presentando. Y nuevamente les menciono, está presentando en la salutación misma. O sea, el apóstol todavía no comienza a dar la doctrina, la enseñanza de manera ya abierta, pero vemos que desde la salutación ya está presentando el mismo evangelio, la doctrina cristiana, y esto es algo impresionante. Es decir, como que el apóstol Pablo, desde las primeras líneas que él está escribiendo esta carta, desde la primera línea, él está con deseos de instruir a los cristianos, ¿sí? Muy bien, dice entonces el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ahí el apóstol Pablo utiliza el nombre el evangelio de Dios, el evangelio de Dios. Evangelio se toma del término griego euangelio, que significa buenas noticias. Este término evangelio realmente el apóstol Pablo lo toma de las usanzas romanas que se tenía. Los voceros del emperador romano normalmente ellos daban buenas noticias de parte del emperador. Ellos salían a las calles y decían buenas noticias, o decían evangelio, y daban las buenas noticias. El emperador tendrá una fiesta, buenas noticias, se va a casar un familiar del emperador, el emperador va a nombrar a X persona como oficial de algún cargo, etcétera. Y todas las noticias entonces tenían que ver con el emperador. O sea, ese era el evangelio que escuchaban en la antigua Roma, que se escuchaba bajo el Imperio Romano. Esas eran las buenas noticias. Entonces, en base a esa usanza, el apóstol Pablo toma ese nombre y dice: no, buenas noticias, y yo entonces voy a hablar de las buenas noticias de Dios, o del evangelio de Dios, ¿sí? Y utiliza entonces Pablo
esta expresión, el Evangelio de Dios. Y entonces tenemos nosotros que en esta carta a los Romanos inicia el apóstol Pablo inicia declarando que de parte de Dios para los hombres hay buenas noticias. Hay buenas noticias, que a pesar de que la condición del hombre, como el apóstol Pablo lo va a estar expresando cuando ya él comience a desarrollar la doctrina, la instrucción cristiana, viene el pecado, por el pecado viene la muerte, etcétera, todo esto, a pesar de la condición tan lamentable en la que vive el ser humano, hay buenas noticias para Dios. Y la carta a los Romanos comienza con las buenas noticias de Dios para cada uno de nosotros. Estas buenas noticias de parte de Dios que Pablo nos estará mostrando en este versículo 2, 3 y versículo 4 de la salutación, es decir, todavía no entramos a la profundidad de esta carta. Pero ya el apóstol Pablo está presentando el Evangelio de Dios, está presentando estas buenas noticias que Pablo enseña. Pablo nos va a mostrar que Dios es la fuente de esas buenas noticias, que estas buenas noticias fueron prometidas desde el Antiguo Testamento, que estas buenas noticias se tratan de Jesucristo. Nos va a presentar a Jesucristo en su humanidad, a Jesucristo en su divinidad, y todo esto, Dios, la fuente de estas buenas noticias prometidas, profetizadas desde el Antiguo Testamento, Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, todo esto es el Evangelio de Dios, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente, vamos a Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de Dios. Hay buenas noticias de parte de Dios. Luego veamos el versículo 2, que Él había prometido, es decir, que Dios había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este versículo 2 es que el Evangelio de Dios había sido prometido por Dios desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, el Evangelio no es del Nuevo Testamento, no es algo nuevo en el momento en el que viene el Señor Jesucristo, predica un Evangelio, el apóstol Pablo habla del Evangelio, no es algo nuevo que se está dando en ese momento, ¿sí? Ahora, es prometido desde el Antiguo Testamento. Ahora, Antiguo Testamento, de acuerdo a Hechos 24:14, es considerado la ley y los profetas. La ley y los profetas, es decir, Moisés y los profetas. De acuerdo a Deuteronomio 18:15, el Señor prometió: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará Jehová tu Dios, a él oirán. Es decir, esta expresión del Antiguo Testamento se puede conocer, o se conoce también como ley y los profetas, o Moisés y los profetas. Es decir, con esto quiero decir que cuando habla del Antiguo Testamento, está abarcando todo lo que el Antiguo Testamento estaba señalando en los profetas y en la ley, es decir, en Moisés. Ahora, ¿por qué Pablo hace mención de que el Evangelio de Dios, este Evangelio de Dios, estas buenas noticias de Dios son desde el Antiguo Testamento? ¿Por qué el apóstol Pablo iniciaría diciendo el Evangelio de Dios que había sido prometido a través de los profetas en las Santas Escrituras? ¿Por qué hace referencia a que el Evangelio de Dios viene desde el Antiguo Testamento? Y bueno, al menos encuentro 4 razones por las cuales. La primera, porque así lo enseña el mismo Antiguo Testamento, porque así lo enseña la ley, así lo enseña Moisés, así lo enseñan los profetas. Y segunda razón, porque Pablo a lo largo de esta carta de Romanos, lo vamos a estar viendo en varios versículos, Pablo tiene antagonistas, es decir, tiene personas que están en contra de él, que lo están acusando, que lo están contradiciendo. Estos antagonistas son reales e incluso algunos son imaginarios al momento que el apóstol Pablo está redactando la carta a los romanos, y el apóstol Pablo utiliza un método de pregunta-respuesta, y lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, está la presencia de estos antagonistas. Por eso el apóstol Pablo tiene que hacer mención que viene desde el Antiguo Testamento. Otros acusaban a Pablo de predicar un mensaje nuevo
que no tenía nada que ver con la herencia espiritual judía. Ellos decían, no, este está predicando algo nuevo, y lo estaban atacando. Y además, una cuarta razón, porque circulaban en el primer siglo de la era cristiana, circulaban los escritos rabínicos, eran muy populares, eran muy estudiados, más incluso que las escrituras del Antiguo Testamento, y los escritos rabínicos no enseñaban el Evangelio de Dios. Entonces, al menos estas cuatro razones es por lo que el apóstol Pablo hace mención de que el Evangelio de Dios viene desde el Antiguo Testamento. Vean el versículo 2, Romanos 1:2, que él había prometido, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y el apóstol Pablo entonces se refiere a las Santas Escrituras. Esta expresión Santas Escrituras se refiere a los escritos del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo confronta las Santas Escrituras con los escritos rabínicos que estaban circulando, y va a colocar a las Escrituras en el lugar que le corresponden de autoridad a las Escrituras, ¿sí? Entonces, Pablo, al decirles en esta expresión que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Pablo, sobre todo al pueblo judío, al pueblo que es judío, porque Romanos escribe a judíos y a gentiles, pero sobre todo a los que son judíos, Pablo les está diciendo: el evangelio que yo les estoy predicando es del Dios del Antiguo Testamento. Él es su autor, Él es su origen, dio el Evangelio de Dios, y está profetizado desde las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, los judíos creían tanto en el Dios del Antiguo Testamento y profesaban al Dios del Antiguo Testamento y creían en las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dice: el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios vienen de Dios y están profetizadas, están prometidas en las escrituras, en las santas escrituras del Antiguo Testamento. De tal forma que no habría razón de que un judío no creyera en el Evangelio de Dios, porque todo judío tenía como referencia las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento y al Dios del Antiguo Testamento. Y bueno, el apóstol Pablo nos está mostrando con esta manifestación que el Evangelio de Dios no es un rompimiento del Antiguo Testamento, que el Evangelio de Dios no es algo nuevo o distinto al Antiguo Testamento, sino que el Evangelio de Dios es la consumación del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Nuevamente lo repito, el Evangelio no es rompimiento del Antiguo Testamento, no es que el Evangelio de Dios sea algo nuevo en este tiempo, sino que el Evangelio es consumación del Antiguo Testamento. El día de hoy, desgraciadamente, tristemente, nos enteramos de casos de cristianos, personas que están caminando en el Evangelio y de pronto comienzan a ser judaizados, comienzan a cambiar, y ahora ellos dicen: ya yo soy de la religión judía, ya me he convertido, me he judaizado. Y entonces ellos tienen como referencia el Antiguo Testamento. Y sobre todo el Antiguo Testamento tienen una fuente de base, de una base sólida para sostener lo que ellos creen, pero bueno, el mismo apóstol Pablo nos está enseñando: el Evangelio de Dios está prometido desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no rompe con el Evangelio de Dios no rompe con el Antiguo Testamento, sino que es consumación del Antiguo Testamento. Entonces, si realmente estudiaran, leyeran adecuadamente el Antiguo Testamento, verían que el Antiguo Testamento los dirige a Jesús. Ahora, les voy a leer 1 Corintios 15, 3 al 5, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, 4 y 5, como podemos ver aquí en estos versículos que el Evangelio de Dios está profetizado, está prometido, está desde el Antiguo Testamento. Dice el versículo 3: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y conforme a las Escrituras es a las Escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, este texto dice, Pablo dice, les voy a enseñar lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme lo decía el Antiguo Testamento, conforme lo prometía el Antiguo Testamento, y que fue sepultado y resucitó al tercer día nuevamente conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces vemos que el Evangelio de Dios se encuentra desde el Antiguo Testamento. En el Evangelio de Dios tenemos entonces una entrada al Antiguo Testamento. Y esto es algo impresionante, algo increíble, porque las palabras del Antiguo Testamento que estaban apuntando a Cristo, que estaban apuntando al Evangelio de Dios, estaban en tiempos del Antiguo Testamento encerradas, ocultas, y en este momento, en el momento de la predicación del Evangelio, en el momento ya del Nuevo Testamento, vemos que las puertas del Antiguo Testamento que estaban cerradas, que estaban ocultas, han sido abiertas a toda persona a través del Evangelio de Dios. Entonces, abrazar a Cristo no es arrojar al Antiguo Testamento, no es arrojar a Moisés, a los profetas, sino que es entregarse completamente al Antiguo Testamento, a Moisés, a los profetas, a todo el cúmulo del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, las buenas noticias, el Evangelio de Dios, fueron prometidas desde el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer unos textos para que veamos qué implica que son prometidas desde el Antiguo Testamento, porque si nosotros dijésemos, bueno, fueron prometidas desde el Antiguo Testamento, ok, esto significa que en el Antiguo Testamento Dios prometió que iba a tener buenas noticias, pero estando en el Antiguo Testamento vemos en qué momento fue realmente concebido este plan de salvación, concebido esta oferta del Evangelio de Dios para la humanidad. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Si se pueden mover rápido en su Biblia, si no, solamente presten atención, escuchen. Efesios capítulo 1, versículo 4. Este evangelio que fue prometido desde el Antiguo Testamento, vean, dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Apocalipsis 13:8. Les leo Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en estos dos textos que acabo de citar vemos que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya había escogido a aquellos que Él iba a salvar. Y que desde antes de la fundación del mundo el Cordero ya estaba siendo presentado como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de los ángeles, antes de todo lo que existe, Dios en sus planes ya tenía un evangelio, ya estaba el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, en los planes, en la mente de Dios. Y entonces esto significa que el evangelio de Dios es lo más importante para el hombre. Porque solamente el Evangelio estuvo desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente se los repito, el Evangelio de Dios viene a ser entonces lo más importante para todo hombre, para toda mujer, porque el Evangelio, y solamente el Evangelio, estuvo desde la fundación del mundo, en la mente de Dios, en los planes de Dios. Entonces, desde la eternidad, las buenas noticias de Dios han sido este evangelio, ¿sí? Esto significa que las buenas noticias de Dios nunca serán que tu sanidad, nunca será tu prosperidad, nunca será tu fama, sino que el evangelio de Dios es y siempre ha sido desde la eternidad. Estas buenas noticias ha sido el evangelio. Vean cómo la escritura no dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor concebía a personas saludables completamente, personas prosperadas económicamente, con mucha fama, sino que
Lo único que se concebía desde el Antiguo Testamento para la humanidad era las buenas noticias de Dios, el Evangelio de Dios, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios son las buenas noticias. Ahora, estas buenas noticias que desde la eternidad han sido planeadas por Dios, que desde la eternidad han sido trazadas por Dios, ¿en qué consisten estas buenas noticias? Como les dije, no es que te va a ir bien, no es que se van a resolver tus problemas. Las buenas noticias, dice versículo 3 y versículo 4 de Romanos, nos dice de qué se tratan esas buenas noticias. Y vamos a dar lectura, versículo 3, versículo 4 del capítulo 1 de Romanos. Dice: estas buenas noticias que acaba de decir que fueron prometidas desde el Antiguo Testamento, dice, son acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y esto entonces significa que las buenas noticias de Dios son la persona del Señor Jesucristo. Las buenas noticias de Dios entonces no es algo que nosotros recibimos, no es salud física, no es que nos suple en medio de las necesidades, no es algo tangible que podemos tocar, sino que las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de Dios son la persona misma del Señor Jesucristo. Y vean ahí que el texto dice Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, une su humanidad y su divinidad. Y aquí entonces se está presentando esta gran verdad. Las buenas noticias de Dios para el hombre es Dios hecho hombre, ¿sí? Entonces, todo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Jesucristo, dice Romanos 1:3, acerca de su Hijo. Y todo entonces, todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Dios tiene, y todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Jesucristo, tiene su cumplimiento en Jesucristo. Y esto entonces significa que todo acto salvífico de Dios a la humanidad es solamente a través de Jesucristo, ¿sí? No hay otra forma de ser salvado, no hay otra forma de ser perdonado por Dios, no hay otra forma de llegar al cielo después de la muerte, sino es a través solamente de las buenas noticias de Dios, y las buenas noticias de Dios consisten en la persona de Jesucristo, ¿sí? Entonces, piensen por un momento en este segundo, piensen por un momento. El hombre argumenta y dice, en tratándose de sus pensamientos en cuanto a Dios, en cuanto a la eternidad, en cuanto a caminar con Dios, en cuanto a qué va a suceder cuando yo muera, en cuanto a si soy pecador o no soy pecador, etcétera. Piensen por un momento. Las personas tienen sus argumentos de, bueno, es que mi religión, es que yo creo que de acuerdo a mi religión esto es así, y comienzan a darte todos sus argumentos. Algunos es que mi filosofía de vida es de esta forma, y otros dicen es que para mí esto es así, es que yo creo que esto es así, es que yo soy una persona que yo necesito experimentar la vida, y la vida se goza solamente porque vida solamente hay una. Todos esos argumentos que se pudieran tener, todos los argumentos que puedan tener el hombre el día de hoy en cuanto a Cristo, en cuanto a la vida eterna, en cuanto al pecado, en cuanto a Dios, todos esos argumentos, vean, ninguno de ellos existía en la mente de Dios, en los planes de Dios. Lo único que existía era el Evangelio de Dios. O sea, es tan importante el Evangelio de Dios, es lo único que necesita el hombre en esta tierra, el Evangelio de Dios. Ahora, vean el versículo 3 y versículo 4 de Romanos 1 y 2. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y luego dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hace dos menciones aquí. Versículo 3, según la carne. Versículo 4, según el Espíritu de Santidad. Es decir, este Evangelio de Dios, que es prometido desde el Antiguo Testamento y ya vimos desde la misma eternidad, este Evangelio de Dios que consiste en Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo nos está presentando a Jesucristo en su humanidad
como dice el versículo 3, según la carne, y nos está presentando a Jesucristo en su divinidad, como dice el versículo 4, según el Espíritu de santidad. ¿Sí? Vamos a ver el primer versículo para poder ir comprendiendo estos aspectos de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que era. La palabra era viene del término griego genomenou, que nos habla de una transición de un estado o modo de subsistencia a otro, ¿sí? Y esto no significa que Jesús, es decir, antes de ser encarnado, Jesús era incorpóreo, es decir, no estaba encarnado. Y esto no significa que cuando Él se encarna pasa de ser un Dios espíritu, por decirlo de esta forma, a un Dios en un cuerpo. No es una transformación, sino que es una adición. Y aquí entonces lo que nosotros vemos es que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo eterno, siempre preexistente, ahora es un hombre. Es decir, el Dios eterno ahora se convierte, con su nacimiento obviamente, se convierte en una persona real y en una persona histórica. Forma parte ya de la historicidad humana, ¿sí? Ahora, dice aquí el texto que era del linaje de David. Bueno, el apóstol Pablo, como se está refiriendo también a judíos, hace mención de los linajes, porque los judíos eran muy estrictos en guardar los linajes, un reporte de todos los linajes que se tenían para saber de quién eras hijo, etcétera, y todo esto. Entonces ellos eran muy celosos para ello. Y bueno, al menos nosotros vemos que la historia nos presenta dos fuentes de historicidad de Jesús. La primera son los linajes judíos, que ya después, con la caída del año 70 después de Cristo, se destruye Jerusalén, se destruye todo este cúmulo de registros que se tenía de los linajes, pero los judíos eran muy celosos de los linajes, y los linajes venía a ser como el registro civil de nuestro tiempo. Ahí se tenía exactamente todos los registros necesarios para saber quién era hijo de quién, etcétera, ¿sí? Y otro de las fuentes que tenemos de la historicidad de Jesús son los mismos historiadores que no son cristianos. Tácito, Josefo, Plinio el joven, ellos verifican la historicidad de Jesús, ¿sí? Es decir, con esto yo quiero decir que Jesús, cuando dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que Jesús se hizo hombre, compartió nuestra humanidad y fue un hombre dentro de la historia, dentro del escenario de la historia humana, ¿sí? Jesús compartió nuestra común humanidad. Jesús tenía una naturaleza humana, ¿sí? Naturaleza humana, obviamente, que no existía en el Señor Jesucristo, sino hasta que fue concebido y hasta que después ya nace de la Virgen María, ¿sí? Tiene un cuerpo humano, una mente humana, una naturaleza completamente humana, ¿sí? Es decir, Jesús entonces, cuando está en esta tierra, cuando ha sido encarnado, es Dios mismo hecho hombre. Y es la primera verdad que está presentando el apóstol Pablo cuando está presentando el Evangelio de Dios. Jesús en esta tierra era hombre, ciertamente, 100% hombre, 100% también Dios, era Dios hecho hombre. Ahora, les voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, Filipenses 2, 6 y 7, para que veamos, porque aquí podría entrar una discusión. Bueno, si Jesús era Dios hombre, ¿por qué entonces Jesús tenía que comer, tenía que tomar agua, tenía que descansar? ¿Por qué cuando lo insultaban no con una sola expresión hubiera fulminado a las personas, etcétera? Es más, ¿por qué si es hombre y el Antiguo Testamento dice que jamás podría ver a Dios y vivir, por qué entonces las personas no caían fulminadas cuando Jesús caminaba entre las personas? Y vemos Filipenses 2.6 y 2.7 que nos presenta esta gran verdad. Dice, el cual
siendo en forma de Dios, es decir, el Señor Jesucristo encarnado es Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Él tenía toda su naturaleza física, toda su naturaleza divina, todos sus atributos divinos, pero él hace a un lado el poder usar sus atributos divinos, el poder usar sus capacidades como Dios, se despoja a sí mismo y toma forma de siervo. Es decir, la venida del Señor es una venida como hombre, en humillación y en debilidad, dependiendo totalmente del Padre, obedeciendo al Padre, dependiendo del poder y la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta es la forma en cómo se encarna el Señor Jesucristo y en cómo viene a esta tierra. Ahora, vamos al versículo 4, Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Vean que este texto nos dice que el Señor Jesucristo, quien era el eterno Dios, que siempre estuvo desde la eternidad, pero que fue encarnado en el momento de la concepción, en el momento de su nacimiento, y que mientras vivió entre nosotros se despojó a sí mismo, hizo a un lado sus atributos, su poder divino para depender totalmente del Padre. Él, con su muerte y sobre todo con su resurrección, dice el texto, en ese momento con su resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder. La palabra declarado viene del griego horistentos, que significa determinado, nombrado o constituido. Entonces, él fue declarado, él fue nombrado, él fue constituido Hijo de Dios con poder. Y esta expresión con poder resalta la investidura que él tiene, ¿sí? Ahora, dice que él, entonces, en el momento que el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, dice, es declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Ahora, ¿a qué espíritu se estará refiriendo? Bueno, la mayoría hacen mención de que se refiere al Espíritu Santo, pero yo considero que no sería lo correcto decir que es el Espíritu Santo, sino que se está refiriendo a su naturaleza divina, porque el contexto anterior que presentó el apóstol Pablo en el versículo 3 dice según la carne y ahora está diciendo según el Espíritu de Santidad, es decir, según su naturaleza divina. Yo creo que esta sería la interpretación más adecuada. Sin embargo, si se sostiene la interpretación de que fue el Espíritu Santo, sería igualmente también correcta, no afecta el contenido de este texto. Con la resurrección entonces, con la resurrección del Señor, Jesús mismo demostró ser Dios. Entonces, con su resurrección, que dicho sea de paso, está documentada históricamente, hay documentos históricos reconocidos históricamente de Josefo, por ejemplo, que nos mencionan que Cristo había resucitado, que al tercer día se le había visto vivo nuevamente. Entonces, históricamente Jesús demostró con su resurrección ser Dios. Es decir, si tú no crees que Jesús es Dios, necesitarías tú entonces ir a la historia, contradecir a la historia, derribar lo que la historia misma nos está presentando. La venida del Señor y la resurrección del Señor son hechos que históricamente están probados, tienen evidencia histórica totalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando el Señor entonces resucita y se le hace tan importante al apóstol Pablo ligar la resurrección del Señor con el Evangelio de Dios? ¿Qué sucede con la resurrección del Señor? Bueno, con la resurrección del Señor, número 1, como dice el texto, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Con la resurrección del Señor, el Señor Jesucristo fue investido de poder o poderosamente investido como Hijo de Dios. Y la expresión Hijo de Dios es un título que lo identifica como Dios mismo. Es decir, con la resurrección, por eso les digo, con la resurrección se certifica, se comprueba que Jesús es Dios, porque nadie ha resucitado de entre los muertos, ¿sí?
Hay muertos que han sido resucitados, que es distinto, pero nadie ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué sucede con la resurrección del Señor? Bueno, por toda la eternidad, Él era el Hijo, como yo les mencioné, pero al entrar en este mundo ya encarnado con un cuerpo, ofrece y ofrece su vida y resucita. Hasta ese momento es declarado Hijo de Dios a todo el universo y a todo lo creado, es decir, adquiere el título de Hijo de Dios ante todo lo creado, ante todo el universo, ¿sí? Número 3, por toda la eternidad, Él había sido visto como el Hijo de Dios, pero ahora con su resurrección es visto como el Dios hombre resucitado. O sea, es algo distinto. En toda la eternidad, los ángeles, todos los seres celestiales lo conocían como el Hijo de Dios, pero ahora es el Hijo de Dios, el Dios hombre resucitado, ¿sí? ¿Qué sucede con la resurrección del Señor? Dice Filipenses, les voy a leer Filipenses del capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. ¿Qué sucede con la resurrección del Señor? Vean, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Con la resurrección, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí? Y aquí en Filipenses nos dice que con su resurrección el Señor obtuvo un nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre que es sobre todo nombre no es Jesucristo. Vamos a ver, dice el texto: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el nombre que recibe, el nombre, sobre todo nombre que recibe el Señor Jesucristo por su humillación, por su muerte de cruz, por su resurrección, es el título, el nombre de Señor, ¿sí? Esto es lo que el Padre hace para con el Hijo por la resurrección de su Hijo, ¿sí? Ahora, dice el versículo 10 de Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y aquí quiero que vean que toda rodilla se va a doblar. No implica que lo van a reconocer como Hijo de Dios, no implica que se van a arrepentir, no implica que lo van a adorar, etcétera, pero la verdad matemática de Dios es que toda rodilla de los que están en los cielos se van a inclinar, toda rodilla de los que están en la tierra y toda rodilla de los que están debajo de la tierra van a declarar: Jesucristo es el Señor. Es decir, o este será un canto de gloria o será el canto de más terror que las personas van a estar declarando. Esta declaración la estarán formulando en algún tiempo, ya sea en los cielos, los ángeles, las personas que han sido salvadas, en la tierra, los que están en la tierra, ya sea un Jesucristo es el Señor en el sentido de alabanza o en el sentido de lamentación, de terror, y debajo de la tierra. Incluso aquellos que están en condenación eterna estarán declarando que Jesús es el Señor, porque su resurrección contiene y produce todo esto de lo que nosotros estamos hablando. Con su resurrección también, ¿qué sucede? Primero de Corintios 15, 22 y 23. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, con la resurrección del Señor se tendrá victoria sobre la muerte. Con la resurrección del Señor, tú y yo un día vamos a resucitar. La muerte, entonces, cuando nos lleven al panteón, no es lo último, porque en algún momento, puesto que Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. ¿Qué sucede con la resurrección del Señor? Bueno, dice que fue declarado con poder, es decir, a partir de la resurrección del Señor, cuando Él es declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, Jesucristo entonces se encuentra en plenitud de poder. Y esta plenitud de poder, por ejemplo, la vemos en Apocalipsis 1:8,
Cuando el Señor Jesucristo, Apocalipsis 1:8, el Señor Jesucristo hace esta declaración, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, yo soy el Todopoderoso. El Señor Jesucristo, mediante su resurrección o por su resurrección, a causa de su resurrección, de haber sido declarado Hijo de Dios, Él ahora se encuentra en plenitud de poder y Él puede decir: yo soy el Todopoderoso. ¿Qué sucede con la resurrección del Señor? Irrumpe la muerte, que la muerte se irrumpió por primera vez en toda la historia de la raza humana y se da lugar a la resurrección. Y esto significa que el único que puede irrumpir en la muerte el día de hoy y dar resurrección es el Señor Jesucristo. Juan 5:24 y 5:25, Juan 5:24 y 5:25 se los leo. Dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está, el Señor Jesucristo está diciendo: el que cree en mí, la muerte espiritual que tiene se irrumpe y en ese momento yo lo resucito, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, los que están muertos en sus delitos y pecados, los que están bajo dirección a una condenación eterna, estos muertos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, por cuanto el Hijo de Dios resucitó y fue declarado Hijo de Dios con poder y todas las consecuencias que tiene su resurrección, cuando escuchen su voz, vivirán, porque el Hijo de Dios les dará vida espiritual, les dará vida eterna. Estas son entonces las buenas noticias de Dios. Vean cómo el apóstol Pablo, entonces, en la misma salutación, él presenta ya mucha teología y él entonces presenta que este evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Entonces tenemos estas buenas noticias y vamos a concluir esta enseñanza, este evangelio de Dios que consiste en Jesucristo y Jesucristo que es presentado como hombre, como en su naturaleza humana, en su naturaleza divina. Estas son las buenas noticias de Dios. Vamos a concluir con 1 Corintios 15:3 y 15:4 nuevamente para poder hacer un resumen de todo lo que Pablo nos ha presentado aquí. 1 Corintios 15:3 y 15:4. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo yo he recibido, que Cristo, es decir, que el Dios hombre, que Dios que se hizo hombre, que Dios que caminó entre nosotros con una naturaleza humana, que entiende nuestra condición humana y que se hizo hombre para redimir al hombre y que siguió siendo Dios con sus atributos, haciéndolos a un lado, dependiendo solamente de Dios, del Espíritu Santo, en obediencia total de Dios, que este Dios hombre, que Cristo, que el Dios hombre, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento prometía las buenas noticias de Dios, el Evangelio de Dios. Ahí está. Vean cómo se liga el Antiguo Testamento, es más, se liga la misma eternidad con el Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios entonces consiste en que Dios hombre murió por tus pecados conforme Dios lo había planeado, determinado desde el Antiguo Testamento, desde la eternidad. Dice versículo 4, y este Dios hombre que murió por nuestros pecados fue sepultado, y este Dios hombre resucitó al tercer día, y cuando resucitó al tercer día fue declarado Hijo de Dios con poder, y cuando resucitó
te dio la capacidad de que tú puedas resucitar cuando creas en Él, que tú resucites cuando tú mueras. Todo lo que vimos acerca de la resurrección, y ahí tenemos entonces, resucitó al tercer día, el Todopoderoso, conforme a las Escrituras. Entonces, con su resurrección Él demostró ser Dios hecho hombre, ¿sí? Estas son las buenas noticias de Dios, ¿sí? Y estas buenas noticias de Dios entonces tienen que ver con que el Dios hombre muere por tus pecados. El Dios hombre toma sus pecados sobre sí, los lleva a la cruz del Calvario para que la ira de Dios no caiga sobre ti, para que recibas el perdón de tus pecados, para que tengas vida eterna, como también lo va a estar expresando el apóstol Pablo más adelante. Pero este es el Evangelio de Dios. Estas son las mejores noticias, ¿sí? Ahora, yo termino y les hago una pregunta. Si existe una mejor noticia a esta noticia que nos está dando el apóstol Pablo y que consiste en Jesucristo, si existe una mejor noticia, yo te aconsejo que la sigas, que des tu vida, que empeñes tu vida por esa mejor noticia, porque en verdad serías la persona más dichosa. Pero si no existe una mejor noticia que esta, la pregunta para ti sería: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no vienes a Jesucristo? ¿Por qué no tomas esta noticia de Dios y que esta buena noticia de Dios moldee tu vida? ¿Sí? Ahora, muchas veces los cristianos, a veces en la vida cristiana, el cristiano dice: bueno, yo ya creí en el Señor, camina con el Señor, y después vienen problemas, vienen tropiezos, vienen situaciones, es que cometí este pecado, es que fallé en esto, es que no puedo superar el mal carácter que tengo, es que tengo estas luchas, y a veces dicen, a veces hasta ni siento si soy cristiano porque sigo con mismos pensamientos impuros, malos, sigo siendo tan amargado, sigo siendo tan mal hablado, etcétera. A veces como que el que camina en Cristo no siente avances y dice: ya no tengo solución. Pero la solución sigue siendo la misma. Las buenas noticias de Dios es que Cristo, el Dios hombre, murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Y si Él murió por tus pecados conforme a las Escrituras, Él nos ofrece tantas bendiciones para ayudarnos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida del caminar con Dios, y nos sostiene y nos levanta y nos ayuda, nos da todo lo necesario para seguir caminando con Él. Es decir, el Evangelio sigue siendo también para cada uno de los que somos cristianos. Estas son las buenas noticias de Dios, y las buenas noticias de Dios no han cambiado, ¿sí? Cuando entonces te desanimes, el día que pecaste, el día que fallaste, el día que no estás caminando adecuadamente, acuérdate las buenas noticias de Dios. Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por su muerte y por su resurrección tú tienes el perdón de tus pecados y tienes el poder para vivir sobre tus pecados, y toda la guía y todo el poder de Dios para vivir la vida que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Es una salutación larga la que está haciendo el apóstol Pablo. Hoy hemos tomado 3 versículos solamente, y con estos 3 versículos el apóstol Pablo nos da un pequeño destello de las buenas noticias de Dios. Y estas buenas noticias de Dios siempre serán buenas noticias de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué mejor noticia que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? Qué buena noticia, qué mejor noticia que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué mejor noticia que las buenas noticias que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a abrazar estas verdades, a caminar en ti, Señor, y también a poder compartir de estas buenas noticias a aquellos que no las han recibido, que no las han escuchado. Bendice tu palabra, Señor, guarda la vida de cada uno de nosotros, y prospera, Señor, tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.